audiencia pública de fecha 10 de febrero de 2026. Señor presidente, debo dar cuenta que el expediente número 22.013 se ha quedado sin efecto para la vista de la causa. Se va a convocar la causa número 2. Expediente 22.105-2026. Apelación presentada por la organización política Fuerza Popular contra la resolución 157 del Jurado Electoral Especial de Tambopata, que dispuso la exclusión de Maura Obdulia Pérez Ochoa como candidata a la Cámara de Diputados en el marco de las elecciones generales 2026. Por la organización política Fuerza Popular participa el abogado Ronnie Jen Smith Collado Cabero. Adelante, doctor Collado, lo escuchamos por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. En esta oportunidad, nosotros estamos acudiendo a solicitar que se declare nula la resolución 157-2026 del Jurado Electoral Especial de Tambopata, en vista que hemos considerado que los fundamentos que han expuesto la exclusión de la señora Maura Obdulia Pérez Ochoa no se acordan a la realidad, en la realidad concreta. Porque en la parte considerativa señala textualmente que la señora habría incurrido en introducir información falsa, señalando que no habría o que tenía una sentencia, sí, y que esta habría sido de 2 años, pero cuando hicieron la revisión fue de 1 año y que esta sentencia había sido emitida en el 97, pero con la corroboración se determinó que había sido del año 1998. Entonces, considerando que ha pasado más de 28 años, han señalado que la señora tendría todavía una sentencia en curso y amparándose en el reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las elecciones generales 2026, amparando en el artículo 43, numeral 43.1, literal A, la excluyeron, señalando que todavía la señora tiene una condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de libertad. Es necesario mencionar que en este tipo de delitos, bueno, en este caso se trata de un delito de libramiento indebido por el cual la señora ha sido sentenciada en el año 98. Entonces han pasado más de 28 años. Asimismo, se debe considerar que el Código Penal señala la figura de la rehabilitación automática. Entonces, eso ya es responsabilidad directamente del Poder Judicial de poder corroborar si es que se ha cumplido con los presupuestos para que se dé la rehabilitación automática, considerando también que la señora, si bien es cierto, es un caso del año 98, que anteriormente no se maneja como ahora en el tema del manejo de los expedientes. El expediente ya, me imagino que ni siquiera debe estar en el juzgado, en la Corte Superior de Justicia de Cusco, sino debe estar en el archivo central. Entonces, como se trata de un delito de intereses particulares, incluso la parte agraviada debió solicitar, si es que no ha habido un cumplimiento de la reparación civil, pudo solicitar alguna revocatoria y pena, pero no se hizo efectivo ninguno de esas circunstancias, por tanto ha pasado 28 años y esta pena no se ha mantenido, si bien es cierto, en el sistema, pero ya es responsabilidad del Poder Judicial, ya porque la normativa señala que existe una rehabilitación automática una vez que la sentencia ha sido declarada consentida, pero y se ha cumplido con los presupuestos, que es las reglas de conducta, ¿no? Entonces, en ese criterio, consideramos que ese criterio ha sido un tanto perjudicial para la señora Maura Obdulia, porque esto vulnera el principio de lealtad constitucional y debido proceso. La señora, con esa lealtad constitucional, ella decide postular con la... Muchas gracias, doctor Collado. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Buenos días, doctor. Adelante, señor Trujillo. Número 3, expediente 21.572. Apelación presentada por la organización política Progresemos contra la resolución número 209 del Jurado Electoral Especial de San Martín, que dispuso la exclusión de Juan Noé Ataucusi Ospina como candidato al Senado de la República en el marco de las elecciones generales 2026. Por la organización política Progresemos participa el abogado Johan Ramírez Chávarez. Adelante, doctor. 3 minutos para su informe y lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores magistrados. Bueno, voy al análisis de los hechos planteados en la apelación, donde ratificamos lo indicado en el descargo del presente expediente, que obviamente ustedes tienen a la vista. Indicamos que el personero legal titular solicitó oportunamente el reporte de la ventanilla única de antecedentes para el uso electoral, siendo ello una prueba objetiva y de diligencia, transparencia y buena fe.
Ahora bien, sobre el particular, resulta determinante indicar que la información brindada por el sistema no se encontraba consolidada ni interoperada al momento del llenado de la declaración jurada de hoja de vida por parte del candidato. Ratificamos que no existió un ocultamiento intencional de la información, sino un error material involuntario en el llenado de la declaración jurada de hoja de vida, en cuanto en ningún momento el candidato negó de manera absoluta la existencia de antecedentes penales. Por el contrario, sí reconoció expresamente haber tenido una sentencia penal antigua, lo cual resulta incompatible con cualquier conducta orientada a ocultar información del sistema electoral o al electorado. Dicha información fue consignada de forma expresa en el rubro 9, información adicional de declaración jurada de hoja de vida, donde el propio candidato dejó constancia de la existencia de un proceso penal antiguo, señalando además que realizaba dicha declaración por carecer de datos precisos, lo que evidencia una conducta transparente y de buena fe. Esta manifestación voluntaria del propio candidato revela una clara intención de informar, aun cuando no contaba con la totalidad de los datos oficiales al momento de completar el formato, circunstancias que descarta de plano cualquier ánimo de ocultamiento, falsedad o engaño. La observación formulada por el órgano fiscalizador no se origina en la inexistencia de la información declarada, sino exclusivamente en el hecho que dicha información fue consignada en un rubro distinto al quinto, está en el 9, situación que obedece a una confusión razonable en el uso del formato y no una omisión sustancial. Entenderán que la persona candidato al Senado no es letrado, no es lego, considerando que también en consecuencia, nos encontramos frente a un error material involuntario consistente en una incorrección de ubicación de la información dentro del formulario, el cual resulta plenamente subsanable conforme a los principios que rigen el procedimiento sancionador electoral y que no puede ser equiparado a una omisión dolosa ni de justificar una sanción extrema de excluirlo al candidato. Ahora, con relación a la naturaleza de las sentencias observadas, se advierte que estas corresponden a hechos ocurridos hace décadas, año 1976, 1999, superando los 10 años de antigüedad. Las sentencias no se vinculan a los impedimentos señalados en los artículos 107 y 113 de la Ley Orgánica de Elecciones. No existe condenas accesorias, ni inhabilitación, ni restricción de derechos políticos. Por lo cual, señores magistrados, en esta oportunidad es que se les solicita... Gracias, doctor. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? La causa queda al voto. Buenos días, doctor Ramírez. Adelante, señor Trujillo. Número 4, expediente 21.692. Apelación presentada por la organización política Salvemos al Perú contra la resolución 340 del Jurado Electoral Especial del Cusco, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos a senadores de la República por el Distrito Electoral del Cusco en el marco de las elecciones generales 2026. La organización política Salvemos al Perú no ha registrado abogado para la vista. Gracias, señor Trujillo. La causa queda al voto. Prosigamos. Número 5, expediente 21.649. Apelación presentada por la organización política Partido Demócrata Unido Perú contra la resolución 192 del Jurado Electoral Especial de Piura 1, que resolvió excluir a Francisco Florencio Samaniego Cosíos de la lista de candidatos a la Cámara de Diputados. El abogado de la organización política Partido Demócrata Unido Perú no se ha conectado. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 6, expediente 22.170. Apelación presentada por la organización política Partido del Buen Gobierno contra la resolución número 127-2026 del Jurado Electoral Especial de Tumbes, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Senado de la República. Por la organización política Partido del Buen Gobierno participa la abogada Silvia Odalís Sánchez López, quien pide autorización de PPT para su exposición. Adelante, doctora. 3 minutos para tu informe. La escuchamos. Buenos días, señores magistrados. El presente recurso de apelación lo sustento contra la resolución número 127, que declaró improcedente la inscripción a la lista de candidatos al Senado por la circunscripción electoral de Tumbes, por vulneración al derecho a la participación política, inobservancia del principio pro participazione y errónea valoración de la fecha de confirmación de la declaración jurada de hoja de vida registrada en el sistema Declara, señores magistrados, solicitando que se declare nula y sea revocada la apelada, reformándola, se admita e inscriba a la lista al Senado, conformada por los ciudadanos Rodolfo Arredondo Nontol y la señora Andrea Imán Yarlequé.
¿Qué pasa, señores magistrados? Que con fecha 23 de diciembre del año 2025, el Partido del Buen Gobierno presentó su solicitud de inscripción de su lista de candidatos al Senado por Tumbes. Con resolución 73, el Jurado Electoral Especial de Tumbes declaró inadmisible la solicitud, formulando observaciones meramente de carácter formal. Es así que subsanamos y fueron levantadas las observaciones. No obstante, mediante resolución ahora impugnada la número 127, el Jurado Electoral Especial declaró improcedente la lista al considerar, y acá viene el punto, señores magistrados, que la resolución ahora impugnada respecto de dos candidatos, la fecha de culminación del registro de la declaración jurada de hoja de vida habría sido consignada manualmente, criterio que no afecta en todo caso el cumplimiento material de la normativa electoral. Se ha agraviado respecto de la vulneración del derecho fundamental a la participación política. La improcedencia declarada no se sustenta en la existencia de una información falsa, incumplimiento de algún cronograma electoral o alguna afectación a la fiscalización electoral, ni ventaja indebida alguna, señores magistrados. Y ahora, inexistencia de incumplimiento respecto a la fecha de culminación del registro de la declaración jurada de hoja de vida. Contrariamente a lo sostenido por el Jurado Electoral Especial, sí se encuentra, señores magistrados, plenamente acreditado en el sistema informático declara que la información de las declaraciones juradas de hoja de vida fue completada y confirmada oportunamente antes de la suscripción de las declaraciones juradas exigidas por el reglamento. En el caso del candidato Rodolfo Arredondo Nontol, el sistema declara consigna como fecha y hora de confirmación del llenado, tal y como se observa en la pantalla que estoy compartiendo, 15 de diciembre a las 18:28 y 13 segundos. Según el anexo 11 correspondiente, se encuentra válidamente suscrito con fecha 18 de diciembre del 2025, es decir, con posterioridad a la confirmación en el registro del sistema. De manera similar, en el caso de la candidata Andrea. Gracias, doctora. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Buenos días, doctora. Gracias. Adelante, señor Trujillo. Número 7, expediente 21.363. Apelación presentada por la organización política Renovación Popular contra la resolución 153 del Jurado Electoral Especial de Abancay, que declaró la exclusión de Leonidas Quintana Ortiz, candidato al Senado de la República, en el marco de las elecciones generales 2026. Por la organización política apelante participa el abogado Hernán Yesael Mendoza Cabrera. Doctor, 3 minutos para su informe, lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes con todos. En este caso venimos a pedir la nulidad de la resolución 153/2006 del Jurado Especial de Abancay, en virtud de lo siguiente. Se ha pedido la exclusión del candidato por no haber informado o omitido una información referente a una sentencia. Debemos señalar, señor magistrado, que en primera instancia la persona que llenó es un empresario que no tenía conocimiento e interpretación de lo que es un proceso judicial. Si bien es cierto, puso como que no tenía, pero sí tenía una sentencia la cual fue emitida el año 2023, la cual con la información que emitió el Poder Judicial decía que son 4 años, pero son 3 años suspendida. Asimismo, tenemos que tener presente, señor magistrado, de que efectivamente hubo un error de interpretación jurídica, desconocimiento por parte del llenado, respecto a la calificación del delito como doloso. Asimismo, también tuvo la presunción del cumplimiento de la pena, toda vez que, como señalé anteriormente, fue suspendida y asimismo ya había cumplido con la reparación civil en el mismo año que se emitió la sentencia. Entonces, él creyó que con esos cumplimientos y al haberse cumplido con la suspensión de la pena en el presente año, ya no era necesario. Obviamente es un error de interpretación como señalamos, ¿no? Esta información se subsanó inmediatamente con los descargos presentados, se señaló lo que he indicado anteriormente y se volvió a juntar nuevamente la declaración jurada de hoja de vida debidamente actualizada. Debemos señalar, señores magistrados, que en este proceso, en este trámite, no ha existido ningún tipo de dolo o una intención de engañar al electorado y menos a un jurado nacional. Solamente que era, como decimos, por desconocimiento o interpretación que no se realizó, ¿no? Sin embargo, como ya hemos señalado, se trató de subsanar y actualizar esta información, ¿no? Por lo que solicitamos también que se declare nula en virtud del derecho a la participación política, que este es un derecho constitucional que establece la Constitución válidamente
para poder postular al Senado, ¿no? Eso sería todo. Gracias, doctor. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? La causa queda al voto. Buenos días, doctor. Adelante, señor Trujillo. Número Gracias. 8, expediente 20.983. Apelación presentada por la organización política Partido del Buen Gobierno contra la resolución número 85 del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 3, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Juan Freddy García Quispe, candidato a la Cámara de Diputados por el Distrito Electoral de Lima Metropolitano. Por la organización política Partido del Buen Gobierno concurre la abogada Silvia Odalís Sánchez López, quien pide el uso de PPT en su informe. Autorizado, doctora. Le escuchamos. 3 minutos. Su micrófono encienda, por favor, doctora. Gracias, señor magistrado. El presente recurso de reconsideración es contra la resolución expedida en el expediente 2026-020983 que declara nula la resolución 139 del 2026 que concede la apelación y lo declara improcedente por extemporáneo nuestro recurso de apelación interpuesto, solicitando, señores magistrados, se revoque dicho pronunciamiento y declare oportunamente interpuesto el recurso de apelación y se puede emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. ¿Cuáles son los fundamentos de hecho? Sobre la oportunidad del recurso de apelación. La resolución impugnada sustenta la improcedencia del recurso de apelación en que este habría sido presentado el 27 de enero del 2026, fuera del plazo establecido en el artículo 46 del reglamento. No obstante, dicha afirmación no se condice con los actos del expediente, toda vez que con fecha, tal como lo tenemos en la pantalla, fecha de presentación 26 de enero, 18 horas con 16 minutos y 32 segundos, el recurrente presentó electrónicamente el recurso de apelación, conforme consta de la constancia de presentación emitida por el propio Jurado Nacional de Elecciones, en la cual se detalla el tipo de expediente, inscripción de listas, documento presentado, recurso de apelación, Jurado Electoral Especial Lima Oeste 3. Esta constancia, señores magistrados, que estamos visualizando en la pantalla, constituye la prueba objetiva, oficial e irrefutable de que el recurso presentado se realizó dentro del plazo reglamentario, el cual vencía el día 26 de enero del año 2026. Existe error material y falta de valoración probatoria manifiesto, señores magistrados. Tomar como una única referencia un cargo de recepción posterior de fecha 27 de enero del 2026 y omitir toda valoración y pronunciamiento respecto de la presente constancia que estoy anexando en este momento en PPT de fecha 26 de enero del 2026. Dicha omisión vulnera el principio de verdad material, el deber de motivación de las resoluciones administrativas y el derecho al debido proceso, señores magistrados. Por principio pro participación política, solicito a usted que considere que actuamos dentro del plazo legal, utilizamos el canal oficial del Jurado Nacional de Elecciones y contamos con nuestra constancia de presentación como medio probatorio idóneo, señores magistrados. Solicitando, pues, se revoque y se declare procedente nuestro recurso de apelación y se puedan pronunciar sobre el fondo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? La causa queda al voto. Buenos días, doctora. Adelante, señor Buenos días. Trujillo. Gracias. Señor presidente, para informarle que no hay más expedientes programados para vista. De acuerdo, señor Trujillo. Muchas gracias a usted, a la doctora Clavijo, también a los señores magistrados y los presentes. Nos reunimos en sesión privada. Que tengan buen día. Gracias. Hasta luego. Bien.